En este vídeo vamos a ver cómo se resuelve el ejercicio de picnic para dos que corresponde al parcial de marzo de 2023. Entonces nos dice que es una empresa que se dedica a la preparación de las cestas de picnic que incluyen pues, la vajilla, los alimentos, etc. De este ejercicio había dos modelos distintos. Entonces esta información es general y a partir de ahora, cuando empieza con los materiales, los salarios y demás, ya hay datos que van cambiando para conformar los distintos modelos. Vamos a resolver primero el modelo A. Nos dice que toda la cesta y vajilla la compra un proveedor que tiene varios tamaños, el importe de las facturas este año ha sido de 150.000 euros y ha conseguido un descuento por pronto pago del 2%. Te recuerdo que los descuentos por pronto pago afectan al pago, al gasto y al coste. Por lo tanto, vamos a hacer el 98% de 150.000, es decir, vamos a hacer la cantidad tras el descuento y lo vamos a poner como coste, como gasto y como pago. Respecto a los alimentos, pues nos indica ahí que son varias frutas, panes, quesos, etc. El total de facturas ha sido de 500.000 y tiene un acuerdo para pagar el 75% al contado y el resto el año siguiente. O sea que este año la empresa tiene que pagar el 75% de 500.000 y la parte que dejó a deber del año pasado. Pero esto es un aplazamiento del pago. Única y exclusivamente afecta al pago. Entonces, como gasto y como coste vamos a indicar 500.000 y es ahora en el pago donde vamos a poner el 75% de 500.000 más el 25% de los 470.000 del año pasado. Continuamos ahora con los salarios de los trabajadores. Son 3 personas que han recibido un salario de 1.200 euros al mes en 14 pagas, 8 horas al día, 30 días de vacaciones. Y nos dice que uno de los trabajadores ha pedido un anticipo a cuenta. Entonces son 3 personas por 1.200 por 14 pagas prorrateadas, 12 pagas en total. 3 por 1.200 por 12. Y lo único que aquí en el momento de los pagos, solamente en los pagos, habría que añadir este anticipo, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de 43.200, serían 43.200 más los 500 del anticipo. Por otro lado está el directivo, una persona que ha recibido 1.800 euros en 14 pagas no prorrateadas. 14 pagas no prorrateadas son 14. Y esta es la cantidad que iría como coste, como gasto y como pago. Ahí está. Vale, vamos a llegar a uno de los apartados que ha resultado más problemático en este ejercicio, que ha sido el tema de la amortización. En este caso, en ninguno de los dos modelos, ¿vale? La amortización tenía amortización de la empresa, no había amortización total. Entonces, nos dice que hay un edificio que se compró por 300.000, que tiene unos terrenos de 50.000 y su valor residual es 15.000 y únicamente nos da la información de la amortización legal, 25 años. Vamos a calcular primero la base amortizable, que serían 300.000 menos 50.000 menos 15.000 y, como decía antes, no hay información respecto a la amortización total o la amortización que quiere hacer la empresa. Eso quiere decir que la empresa va a hacer lo mismo que hace Hacienda o lo mismo que le indica Hacienda. Es decir, la amortización total en este caso sería en 25 años. La amortización legal igualmente en 25 años y la amortización superior a la legal sería 0. No tendríamos ningún tipo de amortización superior a la legal porque Hacienda y la empresa están de acuerdo. Este sería el importe que tenemos que colocar en coste y en gasto. Y en amortización superior a la legal pondríamos 0. Además de la problemática que se ha generado con el tema de la amortización superior a la legal y cómo hacer estos cálculos, ha habido un porcentaje de gente bastante elevado que ha puesto la amortización legal como pago y la amortización superior a la legal también como pago. Recuerda, por favor, que esto es un error grave de concepto y supone que ya no te van a dar nada por haber hecho la parte de la tabla. Es decir, este apartado del ejercicio, la tabla completa, puntuarías como 0, independientemente de que el resto de conceptos sean correctos. Vale, continuamos. Nos dice que tenemos unos gastos de marketing que ascendieron a 3.000 euros y unos gastos productivos de 2.600. Estos gastos los vamos a poner como coste, gasto y pago en los dos casos por un total de 2.600. Vamos ahora con la situación financiera. Aquí nos indican que durante el año 2022 la empresa ha pedido un préstamo de 50.000 euros al 4%, que se va a devolver en 4 años el mismo importe cada año. Bueno,
Vamos a empezar haciendo la tabla del préstamo. Entonces, vamos a poner, nos han dicho que son 4 años, pues vamos a poner los 4 años que nos corresponden. El primer año el préstamo vivo serían 50.000 euros, vamos a pagar intereses al 4%, el 4% de 50.000, y nos dice que se va a devolver el mismo importe cada año, pues 50.000 entre 4, 12.500. El préstamo pendiente serían 50.000 menos 12.500, y ese sería el préstamo vivo al inicio del año 2. Sobre este nuevo préstamo vivo pagamos los intereses del año, el 4% de 37.500. La devolución la misma cada año y el préstamo pendiente 37.500 menos 12.500. Este préstamo pendiente al final del año 2 es el préstamo vivo al inicio del año 3, que es el que usamos para calcular los intereses. De nuevo una devolución de 12.500 y 25.000 menos 12.500 préstamo pendiente al final del año 3. Y estos 12.500, que serían ya los últimos, son el préstamo vivo al inicio del año 4. Pagaríamos unos intereses del 4%, haríamos la devolución que nos corresponde y el préstamo quedaría a cero. En este caso, no se pedía que se completara la tabla del préstamo. La gente que lo ha hecho está bien, no se penaliza por ello, obviamente, por hacer una cosa correcta, pero no se decía específicamente que había que hacer la tabla del préstamo. Se podía haber hecho una cuenta mucho más simple. Como solamente necesitamos los intereses del año 1, se podría haber puesto préstamo, intereses del año 1 y devolución del año 1, dado que son los 3 únicos conceptos que afectan a nuestra tabla en este momento. El préstamo serían 50.000, los intereses el 2% de 50.000, perdón, el 4% de 50.000 y la devolución del año 1, 50.000 entre 4. ¿De acuerdo? Únicamente con tener estos 3 conceptos era suficiente para trasladar esta información a la tabla. Colocamos entonces los intereses, que serían pago, gasto y coste. Colocamos el préstamo, la entrada de dinero por 50.000 y la salida por 12.500. Aquí también ha habido bastantes fallos de gente que no tenía muy claro ni dónde ubicar los intereses, ni el importe de los intereses, y gente que tampoco tenía muy claro cómo colocar el préstamo en la tabla. El préstamo, cuando recibes el dinero, la empresa registra un cobro, está entrando dinero, pero única y exclusivamente entra dinero. No ha habido una venta, no ha habido una operación que haya realizado la empresa de venta de productos o de trato con sus clientes que genere un ingreso, ¿de acuerdo? Lo único que ha hecho ha sido al banco pedir un préstamo. Entra dinero, un cobro. Y como a final de año se va a hacer la devolución, hay una salida de dinero. Pero esta salida de dinero no es por una compra de materiales, no es por unos sueldos, no tiene nada que ver con la actividad productiva, la actividad, digamos, regular de la empresa, ¿vale? Entonces, simplemente se registra, entra dinero, un cobro, sale dinero, un pago. Es lo único que hay que anotar, ¿de acuerdo? Después nos indican que ha conseguido una subvención de capital por 6.000 euros. En esta subvención vamos a indicar, como es de capital, que entra dinero, 6.000 euros. Y por último, el coste del capital propio, que sería el 2% de 30.000. Esto es un coste de tipo calculatorio, solamente es coste. Esto también ha habido bastantes fallos, también he visto bastantes fallos en esta parte. Vale, continuamos ahora con el cálculo de la producción. Ya no quedan más conceptos y ahora nos indican pues, cuántas cestas se han producido, cuántas han quedado en el almacén, etcétera, etcétera. Vale, entonces lo primero que hacemos es que vamos a sumar el total de la columna de costes. Y ahora que ya sabemos cuál es el total de la columna de costes, vamos a ir anotando los datos que tenemos. Se han producido 10.000 unidades, 10.000 cestas, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular mi precio de coste, voy a dividir el total de los costes, 733.000, entre las unidades que he fabricado. Total de coste de producción entre el número de unidades producidas, 73,30. Una vez que tengo esta información, puedo calcular mi precio de venta. Mi precio de venta va a ser el de coste más un 30% sobre ese propio precio de coste. Así es que sería 73,30 más el 30% de 73,30. Vamos ahora a ver cuáles serían los ingresos por ventas. Resulta que no se han vendido todas las unidades, no se han vendido las 10.000 cestas. Se han vendido 10.000 menos 650. Entonces, el número de unidades vendidas lo multiplicamos por el precio de venta. Y una vez que tenemos esto, hacemos los cobros. Los cobros por ventas van a ser el 95% de estos ingresos que acabo de calcular. Únicamente nos faltaría calcular la producción.
¿Cuántas unidades, cuál es el valor de la producción? Perdón, pues los ingresos por ventas más aquellas unidades que se han quedado en el almacén. ¿Cuántas unidades se han quedado en el almacén? Pues nos lo decía el enunciado, 650. ¿A qué precio se quedan en el almacén? Pues se quedan a precio de coste. Por lo tanto, 650 por el precio de coste más los ingresos por ventas. Y una vez que tenemos esta información, nos la llevamos a la tabla y apuntamos nuestra producción en producto-producción, nuestros ingresos por ventas en la columna de ingresos, fila de ventas, nuestros cobros por ventas en la columna de cobros, fila de ventas. Ya podemos calcular todos los totales de todas las columnas y en este apartado nos pedían que calculáramos el resultado económico. Voy a hacerlos los tres, monetario, económico e interno, pero el único que nos pedían era el económico, que es el total de ingresos menos el total de gastos. Este era el apartado 1. Por cómo es el enunciado, la distribución de puntos, etcétera, cada fila correcta, pero tiene que estar completamente correcta la fila, es decir, tienen que ser correctos los números y tienen que estar colocados en las casillas correspondientes, valía 0,45. Nos quedaría el segundo apartado en el que había que calcular la productividad de la mano de obra, de la hora bruta y de la hora neta, sabiendo que el total de días laborables es 320 y que los trabajadores tienen una hora de descanso diaria y el directivo 2. Bueno, este apartado valía 3 puntos, 1 punto por cada productividad correcta y aquí han pasado muchas cosas. Lo primero que ha pasado es que ha habido gente que ha calculado únicamente las horas. Pero yo no estoy pidiendo las horas, yo estoy pidiendo las productividades. Entonces, calcular las horas brutas y las horas netas está bien, pero hay que calcular las productividades. Otra cosa que ha pasado mucho en este ejercicio es que habéis apuntado la fórmula del revés, os recordabais la fórmula del revés. Hay que dividir el número de unidades producidas entre las personas, las horas brutas y las horas netas. No las horas arriba y las unidades producidas abajo, no. Las unidades producidas arriba y las horas abajo o las personas abajo. Y lo último que ha pasado es que ha habido muchísima gente que ha calculado las productividades con el directivo. No. Cuando tienes directivos no se tienen en cuenta para las productividades, solamente se tienen en cuenta a los trabajadores, ¿vale? Y estos han sido los fallos principales que he visto al corregir el ejercicio. Entonces, tendríamos o necesitaríamos el número de trabajadores, que me he equivocado y he puesto 4, ahora lo corrijo. Tendríamos las horas brutas, que serían 3 trabajadores por 8 horas por 320 días al año. Las horas netas, que serían 3 trabajadores por 7 horas porque tienen una de descanso por 320 menos 30 días de vacaciones, 290, ¿vale? Esas serían las horas netas. Y con esto calcularíamos las productividades, que consistirían en dividir el número de unidades producidas entre, en el primer caso, los trabajadores, en el segundo caso, las horas brutas y en el tercer caso, las horas netas. Cada productividad valía 1 punto, como he comentado anteriormente, y con esto quedaría completamente resuelto el ejercicio. Como tienes una copia de tu ejercicio, el enunciado está en el aula virtual, por favor lo chequeas todo y revisas que entiendes los errores que has tenido o me preguntas si necesitas alguna cuestión adicional, ¿de acuerdo? Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo y en clase dentro de unos días.